desde el punto de vista del costo, que si bien es cierto, sea adquirida, sean aeronaves que nos sirvan todo el año, no solamente para incendios forestales, sino que la podamos usar en otras cosas, o bien compartirlas con países del norte. Dudo que Estados Unidos quiera compartir un avión en este minuto. Pero tenemos Canadá. Pero en una de esas. Canadá o México, porque la verdad que los países que tenemos acá al lado, nuestros vecinos, tienen el verano igual que nosotros y van a sufrir seguramente el mismo inconveniente. Bueno, nosotros seguimos preocupados de lo que está pasando en las zonas afectadas. Tenemos un equipo desplegado, sabiendo lo importante que es seguir informando, porque la gente no quiere que la abandonamos. Así que Panchito Sanfurgo está en Santa Juana, si no me equivoco. Así es, Barbarita, Santa Juana, porque vinimos hasta acá, una zona que también fue afectada por estos incendios, para conocer una historia que, la verdad, ha conmovido a mucha gente. La historia de don Guillermo Nostroza, 77 años, y estuvo a segundos de morir a causa de las llamas, pero fue salvado por Bronco, su perro labrador, su perro fiel y compañero, y quiero que conozcan la historia en el siguiente informe. La casa de Guillermo Nostroza, de 77 años, y acá adentro se encontraba él cuando el fuego se vino sobre una construcción de madera que se consumió por completo. Si ustedes ven, el cerro está absolutamente quemado, lo que da indicios de cómo fueron avanzando las llamas y fueron consumiendo una construcción de madera que, como una pila de paja, se consumió en cosa de minutos. Por acá estaba la puerta por donde Bronco, tirando de los pantalones de Guillermo, lo ayudó a salir, cubierto en llamas, cubierto con humo. Salieron ambos y Guillermo pudo evacuar y finalmente, gracias a Bronco, salir con vida. Bien, Bronco. Yo creo que mi padre aquí se salvó en dos oportunidades. La primera fue aquí en la casa, cuando lo sacó el perro, que él sentía que el perro lo estaba tirando hacia afuera. Y la segunda vez fue cuando él logra escapar de acá y se vio envuelto por el fuego. Cuando él se vio envuelto por el fuego al fondo, nuestro pensamiento es que él vio que las casas se quemaban y él pensó que se le había perdido todo. En este radier, aquí lo único que se ve es ceniza, pero cuando fue el fuego esto estaba aquí completamente lleno de entre los electrodomésticos, los muebles que se quemaron. Pero aquí, por ejemplo, aquí teníamos un hall chiquitito, que era afuera donde se sentaba él en la tarde, y aquí estaba la entrada principal. Aquí tenía... ¿Dónde están estos filos? Claro, aquí tenía el refrigerador, tenía otro mueble, aquí están los muebles de cocina, y acá, en este sector, era el comedor. Ahí estaba un mueble que tenía mi mamá con todos sus recuerdos, ahí estaba el comedor, el mueble, este era el dormitorio. ¿Y tú sabes en qué lugar estaba precisamente él cuando las llamas se...? Él dice que fue en la entrada, no que fue aquí en el sector de la cocina, porque dice que fue en la entrada, de la entrada él sentía, porque yo me imagino que el resto de la casa estaba llena de humo. Oye, pero él en algún minuto vio cómo las llamas se acercaban, él salió de la casa... Él dice que no veía nada, solamente él atinó a tomar, él logró entrar hasta el comedor y atinó a tomar el televisor. Él llevó el televisor para arriba, lo dejó en el camino. En una primera salida. En una primera salida. Después volvió a entrar. Después volvió a entrar y él, yo no sé, tiene que haber llegado a su dormitorio porque arriba había un montón de ropa de él doblada que estaba arriba. Pero eso se quemó en el camino. El fuego pasó, arrasó con todo lo que está en el camino. En el fondo logra salir con Bronco acá. Esta es la salida principal. Él nunca vio al perro. Él lo sintió que lo tiraba y él no sabe si el perro arrancó para allá o para acá. Él no sabe, él cree que el perro arrancó. Viendo de la puerta de entrada, acá había como una especie de corredor, ¿no? Corredor, es un corredor con techo. Ya. Y había una puerta al fondo que estaba cerrada. ¿Y a Bronco dónde lo encontraron? Al Bronco lo pillaron al fondo ahí. Al fondo de este corredor. En un rincón. Ahí estaba muerto, pues el calor aquí era insoportable. Lo que dice mi papá, bueno, yo le vi su cara. Él hubo un momento que se pasó inclusive la mano por la cara y se sacó la piel. Por el calor. Él se quemó por el calor. Y él logró escapar para allá, por todo el camino, pensando que era la vía por donde debía salir. Y lo pilló el fuego, quedó encerrado y se aferró a un árbol. Y ahí lo encontró otra persona. Mostremos a la cámara, Gonzalo, lo vamos a reiterar, pero y acompáñame, por favor, Roberto. Acá estaba la salida, y si nos ponemos acá, esto era un corredor, claro, con un techo, y hacia allá había una puerta que estaba cerrada. Claro, nos vamos a mover para acá, miren.
hacia acá, digamos por fuera, el corredor tenía techo y acá había una salida. Salía con una puerta. Esa puerta, lo más probable es que haya estado cerrada porque el perro estaba aquí. Acá estaba Bronco. Aquí. No sé exactamente el lugar, No, que pero, aquí, pero en este sector tiene que haber estado porque lo pillaron aquí bajo techo. Estaba debajo de las latas. por lo tanto, el perro no pudo escapar hacia acá. Oye, de alguna forma Bronco, que llevaba 9 años, o tal vez un poquitito más, con tu papá, ¿es un héroe? Nosotros, por lo menos mi hermana, fue la primera que lo consideró el héroe de la familia. Porque gracias al perro, mi padre por lo menos se había salvado en la primera instancia. Porque hay que recordar que aquí llegó un caballero que lo sacó también del fuego, que pudo haber muerto ahí. Pero en primera instancia el perro lo ayudó a salir y yo no tengo por qué no creerle a mi padre después de haber conocido cómo era el perro, lo inteligente que era. Yo les contaba que el perro, ustedes llegaban aquí y el perro entraba a su casa, sacaba un plato de aluminio y lo ponía afuera para que le dieran comida. Así inteligente era. Para toda nuestra familia el perro se comportó como lo que era. El perro al que el papá lo cuidaba a su hijo y él se preocupó de que llegado un momento el papá pudiera salir. A lo mejor ustedes saben que los animales no tienen razón, pero él tuvo la oportunidad de que su amo pudiera salir. Se sacrificó y murió producto de lo que estaba pasando, el calor. Si el pobre perro, yo creo que eso él no lo sabe. Él lo único que atinó a escapar también. ¿Cómo está tu papá hoy? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo lo conversa? Mi papá en este momento, él no sabe que el perrito está muerto. Él en este momento está mejor, de su cara por lo menos está mejor, pero hoy día lo iban a llevar a una clínica para hacerle injerto en los brazos porque tiene todo esto quemado. Había una casita donde el Bronco tenía su plato, lo tenía adentro, tenía todas sus cosas. Aquí tenía vivía su tacho con agua, aquí vivía. Y él, cuando alguien quería bajar, él salía ahí, ladraba y mi papá sabía al tiro que venía alguien. Así que era inteligente. Y ahí está sepultado. Ahí quedó finalmente, ahí me di el trabajo de hacer un novio para abajo. Lo puse en un saco y lo sepulté porque la verdad que cuando llegué acá no estaba y otra persona que me contó dónde lo había pillado, lo había tirado para atrás, a una viña. Y yo lo fui a buscar y lo sepulté porque consideraba que él, se lo merece. Por último, aunque fuera un animal, se merecía por lo menos estar bajo tierra. Esta era la entrada principal para la casa de Guillermo y que era celosamente resguardada por Bronco, quien precisamente acompañaba a este hombre de 77 años desde hace ya varios años también. Ese día, el del incendio que llegó, ustedes pueden ver por acá, Guillermo salió a soltar a Bronco, precisamente para que no quedara atrapado por las llamas. Fue finalmente quien lo salvó y hoy descansa en el que era su lugar predilecto, donde vivía la mayor parte del tiempo. Debajo de esta tierra está Bronco, que con 10 años murió producto de las llamas, no sin antes salvar a su dueño. Y en este lugar, aquí, descansa el héroe de la familia. Una historia verdaderamente conmovedora. Nosotros estamos con Roberto Nostroza, el hijo de Guillermo. Roberto, lo decíamos al finalizar la nota, es Bronco el héroe de la familia. Finalmente fue quien permitió que tu papá saliera de la casa que nosotros la hemos visto y se ven las imágenes, se consumió en cosa de minutos. Sí, por supuesto. Nosotros a esta altura de todo lo que ha pasado ya lo consideramos que fue el que en primera instancia salvó a mi padre. Y eso se agradece porque cumplió finalmente con su labor. Él todos los días lo cuidaba, cuando alguien venía, él le avisaba y terminó sus días como cualquiera querría que su mascota terminara, ayudándolo. Y eso fue definitivamente lo que hizo. Hoy día tu papá se recupera, por suerte pudo ser salvado. Sí, muchachos, sí, Roberto lo está escuchando, Felipe. Sí, buenos días, Roberto. La verdad que la historia es desgarradora, conmovedora también, y lo decía Pancho en la nota. Entiendo que tu padre aún no sabe de la muerte de Bronco, que definitivamente era parte de la familia y una parte muy importante de la familia.
¿Cómo está tu papá, lo primero, y de qué manera se lo van a contar? Hola, buenos días, Felipe. Un gusto saludarte. Igual. Mira, mi padre no sabe, porque el primer día que lo fui a ver yo, él me pidió que volviera a buscar el perrito que estaba suelto. Y ahí recién yo me enteré que el perrito estaba muerto. Él no sabe nada, él en este momento está mejor, está consciente de todo lo que le pasó. Ya reacciona a las visitas, conversa con la gente. Y el tema de tratar de lo que le ocurrió a la mascota, llegará su momento, ubicaremos en el momento más adecuado para hablar con él y hacérselo saber. Porque ayer conversaba con mi hermano y él aún cree que su perrito está aquí, que está conmigo y la verdad es que como no es así, tendremos que pedirle ayuda a alguien que nos diga cómo hacerlo, en qué momento decírselo, porque finalmente era su mascota regalona y yo sé que la va a echar de menos. Felipe, es tan complicado el tema a tratar con Guillermo. Precisamente está aquí Marcela Sáez del Hospital Joaquín Bello, que es asistente social. Ha sido, todo un tema cómo entregarle este mensaje a Guillermo, porque no es un mensaje fácil. Justamente, lamentablemente el estrés postraumático que ha tenido don Guillermo, y se suma también que hace 3 años él perdió a su esposa. No ha cerrado ese ciclo todavía. No ha cerrado lamentablemente ese ciclo. Me comentaba su hijo que aún permanecía en uno de los espacios de la casa, tal cual como el día que ella se fue. Entonces, lamentablemente hay que hacer un acompañamiento psicosocial desde el hospital. Vamos a tener que coordinar también con nuestras postas para que esta familia no quede sola. Como hospital nosotros hemos tratado de ir a los sitios que han sido afectados por los incendios. Y no solamente eso, sino que también estamos respondiendo a la demanda que está haciendo la red asistencial de Servicio de Salud Concepción y respondiendo a las necesidades que también tenía Florida. Y tenemos 7 pacientes hospitalizados y apoyando a toda la demanda que tiene la comuna. Somos el único hospital que está en esta comuna, están las postas, pero no están todos los días funcionando. Perfecto. Así es que vamos a tratar de hacer lo mejor posible y hacer un acompañamiento al paciente y a la familia también. Perfecto, ahí está, una historia tremenda. Una historia que llega directo al corazón, que sensibiliza mucho y que vamos a estar, por cierto, muy pendientes de saber qué ocurre con don Guillermo y qué sucede también, cómo se le entrega la noticia de Bronco y cómo se maneja de mejor situación. Bueno, es importante saber que hay un apoyo que se le va a estar brindando a la familia de don Guillermo, así que muchas gracias a ti, cariños a su hijo, y seguiremos aquí atentos a todo lo que está pasando en las zonas donde ocurrieron todas estas catástrofes, la zona de los incendios, porque no nos podemos olvidar de ellos. Tenemos que estar ahí para que sientan el apoyo, para que sientan la preocupación, y los medios de comunicación tenemos ahí un rol, ¿cierto, Felipe? Así es, y según lo que informa la CONAF, 56 incendios, 44 controlados hasta ahora, 6 en combate y 6 extinguidos. Michel, ¿tú tienes una información más actualizada? Quería tomar lo que dice la Bárbara, porque yo creo que este tipo de notas son muy importantes en términos de que dicen que el lenguaje construye realidad. Así es. Y por lo tanto, nosotros hablamos habitualmente de la fase de reconstrucción. Desde hace muchos años ya, que en los sistemas modernos se habla de la fase de recuperación, que incluye los esfuerzos de reconstrucción de infraestructura, pero también, por sobre todo, es la recuperación del bienestar económico, social, físico y emocional de las comunidades. El acompañar. Exactamente, e implica, por lo tanto, más que poner incluso la infraestructura en el centro, es poner a las personas en el centro, respetando sus tradiciones, su cultura, sus necesidades, y por lo tanto, por eso que los sistemas modernos son desde la base, porque en definitiva también es necesario comprender que mucho de lo que nosotros podamos hacer desde fuera, viniendo desde el nivel central, por ejemplo, no necesariamente va a ser lo que esa persona necesita, y ese trabajo necesita de mucha sensibilidad, de un trabajo de largo plazo, y no solamente
yo entiendo, el techo es muy rápido de construir, es fácil de construir. Pero son muchas las variables que hay que Los pilares que son asumir. más que esos, Exactamente. que los 4 que sujetan un techo. Michelle, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias. Que esté Muchas muy gracias, Michelle. Muchas gracias. Don Nico, usted nos Don quiere Felipe, contar algo. Quiero hablar de un personaje